Nosotros primero que todo atendemos a toda la ciudadanía que tenga solicitudes o que crea que es competencia nuestra atenderlos. En cada departamento de Colombia existe un defensor del pueblo. Una queja constante de la comunidad sigue siendo que, a pesar de que ya reconocen y saben cuáles son sus derechos, siguen siendo vulnerados. Y que un interno lo llame y que él tiene esa certeza de que uno lo va a escuchar, de que uno le va a ayudar, de que así sea algo que uno le diga no, pero uno le va a justificar el por qué. Los derechos humanos son valores de convivencia fundados en la dignidad humana, la razón y la justicia. Son condiciones y atribuciones que pertenecen a todos los seres humanos por el hecho de ser personas. Colombia es un Estado social de derecho fundado en estos preceptos, así como lo consagra el artículo 1 de la Constitución Nacional. Pero ¿quiénes tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y cuáles son los retos a los que se enfrentan en esta importante tarea de nuestro país? Eso es lo que veremos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a La Personería TV. Los derechos humanos son los derechos que todos tenemos simplemente por ser personas. Es la forma en que esperamos que se nos trate y el respeto que merecemos como individuos, sin importar la condición social, étnica, religiosa o cultural a la cual pertenezcamos. Los derechos humanos son los únicos que nos corresponden a todos en todas partes del mundo. Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, deportistas, pensionados, profesionales, discapacitados, víctimas, etc. Pero, ¿sabe usted cuáles son los defensores de los derechos humanos en Colombia? No conozco ningún defensor de humanos, de derechos humanos, sino de animales. No conozco. No conozco hasta el momento ninguno. No, de verdad que en este momento no les sabría decir, no tengo conocimiento. No, señor, y sería muy importante que los ciudadanos lo conozcamos. No, la verdad no conozco ningún defensor de derechos humanos. No, la verdad no conozco pues como ninguno, no tengo conocimiento así concreto. La Constitución Política de Colombia de 1991 trae diferentes mecanismos para que todos los ciudadanos hagan respetar sus derechos. Asimismo, el histórico cambio político y cultural por el que atraviesa el país abre un nuevo horizonte de retos a estos mecanismos de defensa que deben reevaluar sus estrategias de protección y reestructurarlas con base en la reivindicación de las víctimas del conflicto armado. Los retos que tiene que afrontar Colombia para el año 2017 tienen que ver no solamente con la reivindicación de los derechos de las personas que han sido víctimas del conflicto armado colombiano, sino también con que se legisle y se gobierne de cara a los derechos humanos y que las administraciones locales al igual lo hagan. Es decir, que no solamente tenemos que hablar de derechos humanos frente a una finalización del conflicto colombiano y de la reivindicación de las víctimas y todos los autores del conflicto, sino que de aquí en adelante se legisle y se gobierne en pro de los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos que están dentro del territorio. En un Estado social de derecho es importante que existan órganos de control que garanticen, además de los derechos de la ciudadanía, el equilibrio de las organizaciones del Estado. Según lo establece el artículo 277 de la Carta Magna Colombiana, es la Procuraduría General de la Nación quien debe garantizar en primera instancia los derechos de la ciudadanía. Este Ministerio Público debe cumplir el mandato constitucional mediante 3 funciones específicas. Función disciplinaria. Permite investigar a los servidores públicos del orden nacional, departamental y municipal. Función preventiva. Cuando pueda existir omisión o extralimitación de funciones por parte de un funcionario público. Función de intervención. La Procuraduría General de la Nación actúa en materia judicial en representación de la ciudadanía.
Esta representación se realiza en el orden penal, administrativo, laboral, jurisdicción de familia y jurisdicción contencioso administrativo. La Procuraduría General de la Nación es un órgano totalmente centralizado que está en cabeza del Procurador General de la Nación, que inclusive es el máximo órgano del Ministerio Público. El Ministerio Público está conformado por la Procuraduría, por la Defensoría del Pueblo y por las personerías municipales. Pero las directrices del cómo debe trabajar y cuál es la ruta de actuación del Ministerio Público las marca el Procurador General de la Nación a través de directivas. Es desde la Procuraduría General de la Nación de donde se desprende todo el Ministerio Público a lo largo y ancho del país, a través de las dependencias territoriales en las cuales se encuentran las Procuradurías regionales que tienen competencia en el orden departamental y las Procuradurías provinciales con jurisdicción en el orden municipal para garantizar los derechos de la sociedad colombiana. Nosotros primero que todo atendemos a toda la ciudadanía que tenga solicitudes o que crea que es competencia nuestra atenderlos. Se atienden de manera directa, personalmente, se atienden vía telefónica y también por correo electrónico. Asimismo, la Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público y le corresponde, esencialmente, velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. En cada departamento de Colombia existe un defensor del pueblo. Para Antioquia tenemos 3 defensores del pueblo. Existe la Defensoría del Pueblo de Antioquia, la cual represento, con 108 municipios bajo cargo, de los 125 que conforman el departamento como entes territoriales. Para la región de Urabá hay otro defensor del pueblo y para la región del Bajo Cauca hay otro. El ejercicio de la Defensoría del Pueblo se traduce en programas de promoción y divulgación de derechos humanos en cualquier lugar para prevenir la transgresión de derechos. Tenemos delegada de niñez, tenemos delegada para las mujeres, niños y niñas, tenemos la unidad de víctimas que también asesora a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Tenemos muchos programas que se prestan al interior de la Defensoría del Pueblo en forma gratuita, sobre todo a las personas que no cuentan con medios económicos. Pese al esfuerzo del Ministerio Público, a través de las Procuradurías regionales, las Personerías municipales y los Defensores del Pueblo, según el presidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, la sociedad es consciente de sus derechos, pero todavía se siguen presentando vulneraciones y hechos que atentan contra la dignidad humana en Colombia. Es que vemos que aunque en Medellín hay una presencia muy fuerte del Ministerio Público, principalmente de la Personería, pero también de Procuraduría y Defensoría, no es suficiente para que se materialicen efectivamente los derechos humanos. Una queja constante de la comunidad sigue siendo que a pesar de que ya reconocen y saben cuáles son sus derechos, siguen siendo vulnerados, y ahí consideramos que todavía falta un trabajo mucho más a fondo de búsqueda efectiva de mecanismos a través de los cuales los derechos se materialicen. El Instituto Colombiano de Derechos Humanos, ICDH, es una entidad privada sin ánimo de lucro, dedicada a la educación y promoción de los derechos humanos mediante la investigación social. Allí se plantea una reflexión en la que todos debemos comprometernos en la práctica de valores y principios que dignifiquen nuestra existencia. Una de las cosas importantes que hemos venido tratando de plantear en los diferentes ámbitos académicos y sociales en los que hemos participado como instituto es hacerle entender a la comunidad en general que el asunto de derechos humanos no es un asunto exclusivamente del Estado. Normalmente nos hemos vuelto muy de la costumbre de exigirle al Estado, de pedirle al Estado que haga, y es qué hacemos nosotros. Por eso hemos hablado mucho de derechos humanos en clave de cultura ciudadana. El tema de los derechos humanos es también un ejercicio de convivencia, en el cual no solo debe existir el compromiso del Estado, sino el compromiso de todos para asumir los retos de la defensa de los derechos humanos y enfocarnos en la construcción de un país fundamentado en el respeto y la dignidad humana. Es indiscutible el avance y la protección que se ha dado a los derechos humanos gracias a la presencia de las entidades del Ministerio Público, pero también consideramos que debe seguirse y que debe aumentarse el trabajo, y que en esa medida también hace parte de las obligaciones del Estado de darle y dotar a estas entidades de las herramientas necesarias para que eso pueda ser así. Garantizar y promover el respeto hacia los derechos humanos no depende solo del Ministerio Público. Las instituciones, la sociedad y las familias son corresponsables en esta importante tarea.
Ahora sigamos en la Personería TV conociendo quiénes son los defensores de derechos humanos y qué papel juega la academia en esta causa. En el compromiso que debe asumir toda la sociedad colombiana en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos, no se puede dejar a un lado el valioso aporte de la academia en innovación e investigación. Por esta razón, la Personería de Medellín, donde todos contamos, llevó a cabo el tercer concurso interuniversitario de derechos humanos. Este espacio fue el escenario perfecto para identificar y estimular los proyectos universitarios encaminados a proteger y promover los derechos humanos en nuestra sociedad. En una ciudad como la que estamos hoy en día, es muy necesario que las personas desde la academia y desde todas las áreas que puedan apoyen como este proceso para mejorar la calidad de vida de las personas. Y si desde una campaña publicitaria se puede afectar como este problema de raíz, es muy importante. El grupo ganador de la tercera versión del concurso organizado por la Personería de Medellín identificó esta ciudad como la de mayor consumo de estupefacientes en la población de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Por esta razón, el grupo de estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana creó una campaña publicitaria en la cual el mensaje principal es "no consumas tu familia". En el día del concurso, mucha felicidad porque nosotros sí teníamos un poquito de zozobra porque había campaña muy buena, todas las universidades entregaron proyectos muy buenos y muy ganadores. Y nos sentimos muy felices que fuera elegida la de nosotros porque nosotros queríamos apuntar al comienzo de la adicción. No tanto a las personas que ya están adictas, sino a los que apenas están comenzando el proceso de la adicción y las familias como se sienten molestadas por este tema. Entonces muy bueno que haya quedado porque sé que va a tener muy buena fuerza en los medios. Ahora, este grupo de estudiantes apasionados cuenta con el apoyo de la Personería de Medellín para materializar su campaña y prevenir el consumo de drogas, hecho significativo que los eleva a la posición de defensores de los derechos humanos en Medellín. Y es más, ojalá que todas las personas se sumaran a esa iniciativa de pensar en los derechos humanos, porque es que ese es el problema, que muchas personas no se vinculan, entonces lo tienen como un problema ajeno a nosotros y no lo toman como propio, entonces eso es lo que no deja que nosotros avancemos. La dragoneante del IMPEC, Sandra Milena Vallejo, empezó su relación con las reclusas de los centros penitenciarios de Medellín como guardia de pabellón. Desde los primeros años de trabajo, Sandra, que además es esposa y madre, se vio en la necesidad de asumir un carácter estricto para realizar su trabajo, que consistía básicamente en estar en contacto todo el tiempo con delincuentes. Desde la parte como pabellonera se ve reflejada la necesidad de las internas o internos de transmitir muchas necesidades, quien los escuche, quien los acompañe, de pronto quien les ayude con el trámite de un documento, de una gestión para una visita, de pronto muchas veces, y es muy constante en el establecimiento, que se les muere familiares a los internos, el trámite de que les dejen ingresar el féretro con la funeraria. Entonces son situaciones que uno lo van tocando desde la parte de pabellonera, entonces es como una oportunidad de sensibilizar. Sandra, lejos de convertirse en verdugo de las mujeres reclusas que están bajo su cuidado en el centro penitenciario El Pedregal, dejó florecer su lado humano y rápidamente se perfiló para desempeñar el cargo de cónsul de derechos humanos. Todo esto gracias a la sensibilidad y carisma con que desempeña su trabajo. Partamos porque yo soy la parte creíble o la credibilidad de la administración. Yo soy la que lleva todas las inquietudes, la que atiende un derecho de petición, un requerimiento. Entonces esa es mi función, esa es mi misión, que la administración me escuche a mí, que yo soy la que transmite el mensaje de los internos y ellos den una solución, sea que vaya la directora o el funcionario que el interno requiera, o que sea por medio mío que se dé una respuesta. Cuando se está preso en Colombia, una persona pierde sus derechos como ciudadano. Entre esos derechos está el no poder asistir a las exequias de un ser querido. A mí lo que más difícil me parece es el ingreso de féretros. A mí me parece muy duro que la última vez que un interno vea a su mamá, a su hijo, a un hermano y tenga que ser en un ataúd, a mí me parece muy difícil esa situación. Cuando era pabellonera, las historias de las internas
sin ver sus hijos mucho tiempo porque están lejos, la distancia, la familia, las mamás. Como yo también soy mamá, entonces es un tema muy álgido para uno. Los internos en los centros penitenciarios de Medellín pueden hacer parte de los proyectos productivos. Estos proyectos les otorgan, entre otras ventajas, redimir el tiempo de la pena. Allí participan un gran número de internos de los centros de Bellavista y El Pedregal. Sandra, como defensora de los derechos humanos, acompaña a las internas de El Pedregal en estos proyectos, lo cual le permite una experiencia gratificante cuando desempeña su labor. Lo más gratificante, la credibilidad que uno gana. Que usted pase por un taller, por un proyecto productivo, que usted pase por un pabellón y que un interno lo llame y que él tiene esa certeza de que uno lo va a escuchar, de que uno le va a ayudar, de que así sea algo que uno le diga no, pero uno le va a justificar el por qué. Es lo más gratificante, que ellos son escuchados y se sienten tranquilos. Eso es una manera de generarles a ellos una estabilidad en cierta manera en este lugar. Sandra se convierte en la mano amiga de quienes están privados de su libertad por sus actos fuera del marco de la ley. Ella tiene claro cuál es su motivación para trabajar por los derechos humanos. Porque a todos nos puede pasar. Todos estamos vulnerables a estar algún día en una situación de estas y a ninguno nos gustaría que nos traten mal, que nos ignoren. Entonces es primordial. El compromiso con los derechos humanos debe consolidarse y materializarse en las diferentes esferas sociales. No importa si es un proyecto académico o si se trata de ser el guardián de los derechos de los privados de la libertad. Aquí, todos contamos para crear conciencia sobre los retos que debemos enfrentar como sociedad en defensa de los derechos humanos en nuestro país. Pues a ver, el reto más importante a futuro en este momento sería como seguir trabajando en pro del tema de los derechos humanos y que nos hemos dado cuenta de que desde la academia, desde la policía en lo que nosotros estamos, podemos aportar mucho a un problema de derechos humanos como es el de la drogadicción y también en un futuro poder ayudar a todos los problemas de derechos humanos que se nos enfrenten en el camino y lograr pues que esa información se replique y todo el mundo la conozca. Los retos los tenemos a nivel institucional. Nosotros tenemos una campaña que se llama el IMPEC, Unido por los Derechos Humanos. Viene implementada desde la Dirección General para todos los establecimientos, donde cada bimestre tratamos de enfatizar en un derecho de los internos. Por ejemplo, en este mes de noviembre octubre y noviembre estamos trabajando el derecho a la paz. Entonces en todos los patios se está promoviendo esto, se va a hacer un mural en cada patio donde los internos expresen todo lo que quieren en ese mural. Entonces la política institucional está enfocada a los derechos humanos, a la promoción, a la prevención, tanto con internos, con visitantes, con familiares de los internos, con los mismos funcionarios. Ese es el reto más grande que tenemos a nivel institucional. Trabajar por los derechos humanos de un país implica una lectura acertada y profunda del contexto. La Personería de Medellín cuenta con diferentes líneas de investigación para atender las dificultades de diversos grupos poblacionales y se articula con las demás instituciones para garantizar el respeto de la dignidad humana. Continuamos en La Personería TV. Colombia atraviesa un cambio fundamental en la defensa de los derechos humanos. El más significativo es que en los últimos años ha pasado de ser un tema de pocos para convertirse en una política de Estado. El Estado colombiano desde el año 2005 hizo unos estudios referidos a cómo debe ser la gobernabilidad en todo el territorio nacional y se determinó que para poder satisfacer los derechos humanos de todos y cada uno de los colombianos debía legislarse y que todos los planes de desarrollo, el plan de desarrollo desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental y del gobierno local deben ir encaminados a la satisfacción y al goce efectivo de los derechos humanos de todos los habitantes. En el caso de la Alcaldía de Medellín, creó la Subsecretaría de Derechos Humanos para promover y proteger los derechos humanos desde la ciudad de Medellín. La Subsecretaría está encargada de articular la oferta en promoción y garantía de derechos humanos. Esta busca que se promueva y haya políticas de promoción y defensa de los derechos humanos, que toda la alcaldía
tenga enfoque de derechos humanos. Vemos que estamos en un país que ha tenido muchos conflictos y por eso Medellín ha avanzado y ha creado una subsecretaría para tener estas políticas, tener oportunidades, acompañar a las víctimas, y en ese sentido se articula con los diferentes estamentos como el Ministerio Público, que son los que le hacen control a la alcaldía, le hacen seguimiento de que sí estemos teniendo políticas en promoción y defensa de los derechos humanos. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín trabaja articuladamente con la Personería bajo el propósito de establecer políticas públicas que favorezcan la población vulnerable de la ciudad. Nosotros, por ejemplo, desde la Alcaldía respaldamos la labor, por ejemplo, de la Personería de Medellín. Tenemos un convenio con ellos para que hagan su labor con mejores condiciones. La Alcaldía está comprometida de que la Personería haga seguimiento, haga control y vigile el cumplimiento y promoción de los derechos humanos. Otra entidad que trabaja articuladamente con la Personería de Medellín es la Policía Nacional. En esta institución, la coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos es la encargada de garantizar el respeto de estos principios que todos tenemos como ciudadanos. Nosotros, como te lo estaba manifestando, tenemos que garantizar que se respeten los derechos humanos en cuanto a nuestros procedimientos policiales. Entonces nosotros en todo momento estamos escuchando a la ciudadanía cuando en algún momento ellos sientan que han sido vulnerados o que un procedimiento policial no se realizó ajustado a derechos. Y en especial resalto el trabajo que hacemos con la Personería de Medellín, porque, reitero, el trabajo es proteger los derechos humanos, garantizar esos derechos humanos. Entonces nosotros tenemos que estar en comunicación, porque las informaciones muchas veces les llegan a esas otras entidades y resulta que son situaciones de nuestra competencia, entonces ahí inmediatamente vamos a buscar entre todos esa solución, y la idea es que el ciudadano tenga una respuesta, no es solamente conocer esa vulneración y que esa persona sienta que no se le solucionó o que no fue escuchada. Entonces por eso tenemos que tener una articulación permanente con todas las autoridades. Nadie quiere ser un defensor de derechos humanos porque piensa que se ha convertido en un objetivo militar. Esto tiene que ver con el conflicto armado que vivió Colombia. Esto tiene que cambiar y tenemos que sacar a las personas del conflicto. Es que las personas tienen que dejar atrás el conflicto. Al dejar atrás el conflicto ya puede con naturalidad entrar a hacer la defensa. Una defensa de derechos humanos es de cualquier manera pueden hacerse. No tiene que ser un activista radical, fuerte o una persona que pretenda imponer a otra su ideología. Por el contrario, es simplemente por acciones constitucionales. El Estado colombiano se ha blindado y tiene acciones constitucionales para que la gente o para que los estados o para que los gobiernos locales brinden la atención que necesitan, y eso es un buen defensor de derechos humanos. Creo que nosotros tenemos que meternos en el chip de una convivencia ciudadana con un nuevo modelo. Y ahí es donde como Procuraduría tendríamos que empezar a descender nuestra actuación, inclusive empezar a educar a los niños en los colegios. Yo siempre he dicho que esto tiene que lograrse con las personas que vienen ya encaminando esta nueva nación, y son los niños, las niñas y los adolescentes que son los que van a recibir este país. Consideramos que es necesario cada vez tener mayores espacios como estos en los cuales se le enseña a las personas cuáles son sus derechos. Uno de los principales retos de los derechos humanos es que los derechos humanos han sido siempre más de su vulneración que de su respeto, y eso en gran medida tiene que ver con el nivel de conocimiento que las personas tengan de los mismos. La dignidad se basa en el reconocimiento de que toda persona merece respeto sin diferencia alguna. Como hemos visto, para avanzar en la guardia y promoción de los derechos humanos es necesario articular el trabajo de diferentes instituciones que están comprometidas con esta causa. Es indispensable que la sociedad conozca, participe y haga uso de los diferentes mecanismos de defensa para que así se materialice la justicia y se sigan consolidando bases para garantizar un mejor futuro para nuestra sociedad, porque en la Personería de Medellín todos contamos. Hasta acá les presentamos nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana para contarles acerca de lo que se discutió en la Asamblea de Personeros de Antioquia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @personeriamed, en Instagram Personeriamed y en Facebook Personería de Medellín DDHH. También pueden vernos en nuestro canal en YouTube Personería de Medellín TV. Hasta pronto.
la condición social, étnica, religiosa o cultural a la cual pertenezcamos. Los derechos humanos son los únicos que nos corresponden a todos en todas partes del mundo. Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, deportistas, pensionados, profesionales, discapacitados, víctimas, etc. Pero, ¿sabe usted cuáles son los defensores de los Nosotros primero que todo atendemos a toda la ciudadanía que tenga solicitudes o que crea que es competencia nuestra atenderlos. En cada departamento de Colombia existe un defensor del pueblo. Una queja constante de la comunidad sigue siendo Los derechos humanos son los derechos que todos tenemos simplemente por ser personas. Es la forma en que esperamos que se nos trate y el respeto que merecemos como individuos, sin importar. Colombia es un Estado social de derecho fundado en estos preceptos, así como lo consagra el artículo 1 de la Constitución Nacional. Pero ¿quiénes tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y cuáles son los retos a los que se enfrentan en esta importante tarea de nuestro país? Eso es lo que veremos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a La Personería TV. que a pesar de que ya reconocen y saben cuáles son sus derechos, siguen siendo vulnerados. Y que un interno lo llame y que él tiene esa certeza de que uno lo va a escuchar, de que uno le va a ayudar, de que así sea algo que uno le diga no, pero uno le va a justificar el por qué. Los derechos humanos son valores de convivencia fundados en la dignidad humana, la razón y la justicia. Son condiciones y atribuciones que pertenecen a todos los seres humanos por el hecho de ser personas.